Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. José María Yerdi Fernández de Barrena, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, bienvenido a este programa. Muy bien, gracias. ¿Qué necesita ahora mismo un pueblo de Navarra para no desaparecer? Bueno, necesita tener gente que esté dispuesta a vivir en esa localidad y que haya condiciones para que puedan desarrollarse actividades económicas que permitan que esa sociedad pues decida vivir en ese espacio, ¿no? Las dos cosas, vivir y trabajar, y lógicamente contar con unos equipamientos y unos servicios que faciliten esa implantación. Desde las instituciones debería apoyarse más, se debería hacer más pedagogía. De alguna manera, el hecho de que la mayoría quiera o queramos vivir en Pamplona o en la comarca de Pamplona, ¿de alguna manera maquilla también esos datos de la despoblación? Bueno, yo creo que la ventaja que tenemos en Navarra es que todavía la cercanía, la cercanía de la gente que vive en la ciudad, en los núcleos urbanos, con sus orígenes, que en su gran mayoría han venido en los últimos años a la ciudad, hace que todavía haya un sentimiento de la población urbana de reforzar las señas de identidad también y hacer vivos esos espacios rurales, ¿no? Algunos decidimos vivir en el medio rural a pesar de todo, y yo creo que vivimos en una sociedad. La decisión que tomamos al ir a un pueblo es porque queremos vivir en sociedad, queremos contactar y trabajar juntos, ¿no? La diferencia de una decisión en una zona urbana, yo creo que es una decisión más individualista, ¿no? Porque al final, a pesar de que pueda haber 200 vecinos en un portal, la relación entre esos vecinos en muchos casos es casi inexistente, ¿no? Por lo tanto, apostar por un pueblo es apostar por una respuesta conjunta, social. Apostar por Pamplona, por la comarca de Pamplona, por ejemplo, es una decisión más individualizada. Entonces yo creo que cada vez la sociedad también va buscando también una respuesta más colectiva. A ver, a nadie se le escapa efectivamente que el suelo es más barato, por lo tanto las viviendas son mucho más baratas. También es verdad que hay viviendas vacías en muchos municipios, pero también hay muchos jóvenes que no pueden establecerse en ellos. ¿Qué es lo que falla exactamente? Porque hay quien ataca a la normativa, hay quien ataca a las subvenciones, hay quien ataca a las instituciones. Bueno, ¿se puede hacer más? Yo creo que tenemos que hacer más. Yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo, yo creo que desde el Gobierno de Navarra, los distintos departamentos, para que efectivamente esas condiciones de vida en el mundo rural sea una realidad. Ahora mismo yo creo que con la apuesta desde Cohesión Territorial y nuestro Departamento de Desarrollo Rural por una nueva ley de despoblamiento y desarrollo rural, es decir, una apuesta por cambiar las reglas de juego que posibiliten que ese medio sea atractivo, ayudas. Hoy a la mañana teníamos una comparecencia en el Parlamento para hablar de relevo generacional y de las condiciones que se deberían aplicar en ese sentido. Yo creo que se está haciendo mucho, pero tenemos que reforzar la intensidad del esfuerzo. Ahora vamos a hablar de esa iniciativa llamada, creo, Banco de Tierras, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, pero sí que es verdad que el empleo también es otro freno importante. Hemos visto salir a los tractores hace muy poco, una imagen que ya no se nos olvida, ver a los tractores de Navarra en plena avenida de la Baja Navarra. Vamos a volver a salir, vamos a volver a verles salir, va a acabar saliendo la sociedad a la calle para pedir más ayudas. ¿Es justo lo que piden? Yo creo que hay muchos temas, lógicamente, que están encima de la mesa, pero en una gran parte también es justo que exista una movilización, ¿no? Es decir, ahora mismo se está debatiendo lo que va a ser la PAC a partir del 2028, y hay un posicionamiento del sector y de la propia Administración. El Gobierno de Navarra
coincide en este caso con las reivindicaciones del sector. No podemos solucionar los desfases que existen. La renta agraria en la Unión Europea es un 63% de la renta de otros sectores económicos. Eso quiere decir que hay que intensificar el esfuerzo para revertir esa situación. Difícilmente, destinando un 22% de fondos menos a la PAC, vamos a resolver esa situación. Hay acuerdos comerciales, y no solamente de Mercosur, que también ha estado encima de la mesa, sino acuerdos ahora en negociación con Australia, en negociación con Marruecos, que a mí particularmente me preocupan más incluso que Mercosur, ¿no? Es decir, ahí las reglas de juego con las que compiten nuestros agricultores y ganaderos y la de los productores que nos llevarían, llegarían a consumos de sus producciones en esos países, si no se establecen las mismas reglas de juego para unos y otros, evidentemente la preocupación del sector es importante, ¿no? Y luego, pues efectivamente, esa fiscalidad, de alguna forma, que valore el mayor esfuerzo que uno tiene que hacer en un núcleo rural frente a un núcleo urbano, ¿no? Las condiciones de servicios, de acompañamiento, etcétera, que lógicamente tiene en un núcleo urbano frente a un núcleo rural. Es decir, hay elementos que yo creo que nos indican que efectivamente deberemos seguir expresando, yo creo que el conjunto de la cadena, sector primario, agroindustria y administraciones, una posición firme de defensa de ese sector rural, ¿no? Y, por ejemplo, en esto que está usted comentando, en la propia fiscalidad, ¿tiene el Gobierno margen de maniobra? Bueno, yo creo que estos últimos años se ha hecho un esfuerzo, en el sector, estableciendo medidas que han permitido no computar determinados ingresos que se tiene, pues, por ejemplo, la incorporación al sector, las ayudas que recibe el agricultor cuando se incorpora, etcétera, porque es importante que tenga recursos para afrontar los retos, etcétera. Bueno, yo creo que una sociedad que ha mejorado sustancialmente del 2015 ahora, ¿no? En 2015 había un presupuesto de 3.500 millones, hoy tenemos 7.000, creo que tenemos que seguir actuando progresivamente en ese sentido y considerar que el sector y las actividades económicas que se hacen en las zonas rurales tienen un nivel de exigencia, de costes mucho mayores y que tienen que tener una compensación en ese sentido también, ¿no? Había un mantra, no sé si usted piensa que todavía ese mantra sigue ahí, ha citado usted la política agraria común, la PAC, y es que los agricultores, las agricultoras se quejan mucho, pero que tienen muchas ayudas también y que no vive tan mal. Lo que está claro es que ellos lo que sí que dicen, hablan de costes disparatados, hablan de márgenes hundidos. ¿Usted puede garantizar, o se atreve a manifestar que hoy en una explotación media de Navarra ese negocio es rentable? Bueno, yo creo que hay muchos negocios que son rentables en el sector primario, pero no podemos decir que todos tengan el mismo margen y la situación sea similar. Por ejemplo, no es lo mismo una gran explotación cerealista que un ganadero que tiene una ganadería extensiva y además tiene que alquilar casi el 80% de los terrenos, etcétera. Es decir, por lo tanto, hablar de condiciones es hablar en cada caso para ver un poco la situación. Incluso en determinados acuerdos comerciales como Mercosur vemos que hay sectores que pueden verse beneficiados, aceite, vino, por ejemplo, en ese acuerdo con Mercosur, y otros, vacuno de carne, ovino, aves, que pueden verse perjudicados si se cierra un acuerdo en los términos que plantea Australia. Todavía en ese sentido podría ser mayor. Es decir, yo creo que es importante el trabajo que se hace de análisis de la cadena alimentaria, porque lo que no puede pasar es que haya pérdidas en ese proceso. Tenemos que garantizar que haya un reparto de las plusvalías justo, que efectivamente los comercios, las grandes superficies tengan beneficios, pero que esa plusvalía se reparta entre el conjunto de la cadena también con el sector primario, ¿no? Por lo tanto, ¿entiende usted el malestar del sector o ese enfado está un poco sobredimensionado? No es que el sector se queje porque tradicionalmente se queja, sino que se queja cuando se producen circunstancias que efectivamente ponen en riesgo sus producciones, ¿no? Ya se ha expresado antes problemas
como esta coyuntura general de crisis geopolítica, lógicamente incrementa los costes de producción, pone los precios de los insumos a precios disparatados y luego esto tiene lógicamente un impacto directo en la rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que el sector se queja cuando efectivamente está pasándolo mal. ¿Y la política agraria común, que viene de Bruselas, que viene de Europa, le beneficia o le perjudica a Navarra? La política agraria hasta ahora le ha beneficiado a Navarra y nos ha permitido efectivamente afrontar retos que individualmente no hubiéramos podido hacerlo. Sin embargo, en este momento la propuesta que se hace desde Europa, desde la Unión Europea, es claramente insuficiente. Plantear para el periodo posterior a 2028 una reducción de la financiación a estos programas de un 22%, como está hoy en día encima de la mesa, es poner en riesgo directamente el sector. Es no entender que la soberanía alimentaria es fundamental para la Unión Europea y, por lo tanto, yo creo que es efectivamente un campo en el que, en las reuniones que tenemos a nivel del conjunto de comunidades autónomas con el propio Ministerio, en las reuniones que estamos manteniendo con el sector, va a ser una pieza fundamental de nuestro trabajo en los próximos meses. ¿Qué podemos hacer, aparte de levantarnos y levantar la mano y decir, oye, que estamos aquí y no estamos satisfechos? Yo creo que sobre todo plantear una estrategia coordinada, conjunta. En este sentido, yo creo que hasta ahora el trabajo que se está haciendo por el conjunto de comunidades autónomas, independientemente de su posición política y del propio Ministerio, es firme en cuanto a no aceptar la propuesta que se hace, tanto económicamente como cualitativamente, por la eliminación de algunos programas de desarrollo rural, determinadas intervenciones en materia de agua, de industrias agroalimentarias, etcétera. Es decir, yo creo que ahí tenemos un año y medio, fundamentalmente un año por delante, clave para que efectivamente esta situación se revierta, ¿no? Y en el ámbito de la ganadería, que ahora mismo es verdad que cada vez vemos más exigencias ambientales, estamos hablando también del bienestar animal, ¿le preocupa que pueda llegar a haber alguna explotación al límite? Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es que efectivamente desde el punto de vista de las explotaciones ganaderas en los últimos años se ha producido una disminución importante de la cabaña ganadera en cuanto al ovino se refiere, globalmente, y en el resto de ganaderías, en el caso de Navarra, la variación 2015-2025 ha sido positiva. Yo creo que en este caso nos preocupa más, en este momento, los problemas de sanidad animal que tenemos encima de la mesa en distintos sectores, no en nuestra comunidad, pero que afectan a la viabilidad económica de nuestras explotaciones. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner especialmente el acento. ¿Y las pequeñas explotaciones familiares? Bueno, las ¿Tienen pequeñas... los días contados o el futuro está abierto a todos? Yo creo que hay mercado efectivamente para todos, ¿no? Porque hay esos mercados de proximidad, esos de circuitos cortos que buscan un producto que se signifique en el mercado, que tenga una relación con el territorio, que sea más sostenible, que sea más exigente en cuanto a los sistemas de producción, etcétera, y hay una parte de la sociedad que está demandando eso. Por lo tanto, yo creo que ahí podemos efectivamente trabajar y buscar un hueco en el mercado, esas explotaciones familiares y esas explotaciones que, fruto efectivamente de otros medios, como los que ofrece las inversiones que se han venido haciendo estos últimos años en infraestructuras agrarias, etcétera, buscan unos niveles de producción pues más industrializados, ¿no? Vemos efectivamente también que la competencia exterior preocupa y mucho, pero luego no sé si tiene sentido o no exigir estándares de calidad altísimos cuando luego en las importaciones no se cumple esa normativa que nos obliga a ser tan exigentes con nosotros mismos. No tiene ningún sentido actuar de esa manera, y no lo tiene ni desde la relación con el propio sector, es decir, con decisiones que adopta la Unión Europea hacia el sector, ni al conjunto de los ciudadanos, porque evidentemente esas decisiones se toman en cuanto a la no utilización de determinados fitosanitarios por el impacto que tiene en la salud de los ciudadanos europeos. Por tanto, si exigimos a nuestros productores un nivel de exigencia alto,
tenemos que exigir ese nivel mismo de exigencia a aquellos productos que nos vengan de fuera. Y por lo tanto, yo quiero decir que en Mercosur eso está recogido así en esos términos en los papeles. Lo que discutimos y también estamos exigiendo es que se cumpla. Es decir, que no solamente vale decir que van a tener los mismos niveles de exigencia, sino que vamos a establecer los mecanismos de control que vayan a permitir que garanticemos al consumidor que lo que llega está en condiciones y que no se nos va a colar productos que no cumplen esos requisitos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en el Parlamento de Navarra mucho debate, mucha confrontación, sobre todo ahora con la comisión de investigación, etcétera, pero es que ni con Mercosur se ponen de acuerdo. Bien, porque ahí efectivamente hay posiciones encontradas, en algunos casos a veces difíciles de entender, ¿no? Porque formaciones políticas que creen exclusivamente en el mercado como la solución a los diferentes problemas, luego se oponen al acuerdo de Mercosur, que es un acuerdo económico, ¿no? O formaciones políticas que quizás ponen el listón en el principio y no tienen en cuenta que efectivamente hay comunidades también en Mercosur que necesitan avanzar en un proceso de desarrollo en términos similares a los que hemos hecho otros países en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es una cuestión que es fruto de la situación política también, y que cuanto más nos acerquemos, lógicamente, a las fechas electorales, todavía esto puede llegar a mejorar. A eso ya estamos un poco acostumbrados, pero ¿cree usted que es más un problema coyuntural o realmente estamos caminando hacia un cambio de modelo? Bueno, yo creo que lo que primero se vio efectivamente, o estamos viviendo en las Cortes Generales, ¿no? en el Estado, que ahí la virulencia en los posicionamientos políticos han sido o están siendo muy intensos y prácticamente nos quedamos en las ramas del bosque sin entrar a los contenidos. Esto, de alguna forma, también en los últimos meses se ha extendido a comunidades como la nuestra, en la que había confrontación, pero había un debate limpio, un debate claro de las posiciones de cada formación política. Yo, desde luego, creo que deberíamos volver a esa situación, porque al final los ciudadanos lo que piden es que pongamos encima de la mesa soluciones, no que nos insultemos de alguna forma unos y otros, ¿no? Ya, lo que pasa es que luego nos preguntamos que por qué no hay relevo generacional, claro, cuando el futuro es el que es. Pero bueno, ustedes están con ese proyecto que han presentado precisamente esta mañana, Banco de Tierras. ¿Cómo son las tierras del futuro? Bueno, el Banco de Tierras nace dentro de un programa que es Lurberri, de 12 medidas para buscar ese relevo generacional que necesita el sector primario, ¿no? Hay que pensar que prácticamente el 57% de las explotaciones que hoy existen están pensando que van a cerrar su explotación cuando se jubilen porque no tienen relevo. Lo que queremos es que se incorpore gente joven, menores de 40 años al sector, y para eso hay un programa, pero también queremos que esas explotaciones sigan funcionando, y para eso el Banco de Tierras, es decir, un servicio de acompañamiento desde INTIA y desde otras organizaciones, en este caso yo creo que ahí UCAN juega un papel muy importante, para que no perdamos esas oportunidades. Son negocios viables, que son operativos, y yo creo que el objetivo es que mantengamos el mayor número de actividades en el territorio, ¿no? Una comunidad como la nuestra, en la que esas actividades y ese sector agroalimentario es tan importante, un 6,5% del PIB es lo que representa el sector primario y agroalimentario, más que el sector de la automoción, y a veces miramos a la automoción con esa mirada de riesgo, de miedo, etcétera, y no somos conscientes de que en Navarra el sector agroalimentario es mucho más potente, mucho más empleos, el primer subsector desde el punto de vista de empleo industrial, y está localizado precisamente la mayor parte de ellos en zonas rurales, y sus consejos de administración son consejos de administración que están ligados directamente al territorio, a gente que vivimos o viven en nuestra comunidad. Por lo tanto, el arraigo en este sentido y la perspectiva de futuro es mucho más clara. Tienen muchos más cimientos apostar por este sector
que por otros sectores, a los que evidentemente no podemos abandonar, todo lo contrario, pero siendo conscientes de lo que es nuestro y de lo que tiene una capacidad de crecimiento muy importante, ¿no? Ha citado usted a Intia, que es la sociedad pública del Gobierno, una herramienta, ¿no?, precisamente para todo esto, una clave en el acompañamiento técnico, pero cuando hablamos de la transferencia del conocimiento entre investigación y la explotación, es decir, las cabezas pensantes que van mirando precisamente a ese futuro y luego quien lo tiene que ejecutar en la explotación ganadera, ¿es una deuda pendiente el que eso se acelere? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer el máximo esfuerzo, ¿no? Es decir, y contar con un espacio en el que efectivamente el ente instrumental, Intia, los centros tecnológicos, las universidades, colaboremos, sector, organizaciones agrarias, administración, trabajemos juntos, y en ese sentido, por ejemplo, Intia hace una labor de experimentación a la que dedica más de 2 millones de euros al año, precisamente para orientar, aconsejar al sector hacia qué tipo de cultivos, qué tipo de tratamientos, de qué manera puede hacer más sostenible en un contexto de cambio climático que nos condiciona, y nos condiciona evidentemente también el tipo de producciones, el tipo de cultivos, etcétera, es fundamental. Seguir intensificando el esfuerzo en ese sentido es básico. ¿Y estamos preparados para liderar precisamente esa digitalización y esa adaptación al cambio climático? Sí, yo creo que sí. Hoy mismo comentaba que precisamente cada vez hay más jóvenes que se incorporan al sector, que no necesitan ese curso de iniciación que imparte Intia, precisamente porque son gente que viene ya con la formación adecuada al trabajo que va a desarrollar, y por lo tanto quiere decir que tenemos el conocimiento, la experimentación, la capacidad productiva de esas personas que se incorporan al sector, aun cuando también es cierto, por ejemplo, que en Francia la gente que se incorpora al sector mayoritariamente lo hace a partir de 40 años. Por lo tanto, cuando hablamos de incorporación al sector tenemos que plantearnos medidas para gente joven, menores de 40 años, pero también para personas de menos de 55 y mayores de 40, porque esa es la realidad poblacional que tenemos, ¿no? ¿Está usted orgulloso de la marca Reino Gourmet? Yo creo que Reino Gourmet, que precisamente esta semana vamos a tener un encuentro con las empresas, lo que ha demostrado es que sigue creciendo en el número de empresas que se asocian a Reino Gourmet, sigue creciendo el número el tipo de productos que se incorporan, porque jugamos a un juego en el que la promoción, por un lado, es importante, pero también el control, efectivamente, de las marcas, de que el producto que se ofrece desde Reino Gourmet es un producto, efectivamente, que cumple los requisitos que dice tener, ¿no? Y por lo tanto la certificación que se hace en las diferentes DEOs, IGPs, etcétera, que conforman una parte importante de la estrategia de Reino Gourmet, nos permite lanzar ese mensaje hacia el consumidor, que es al final el que toma las decisiones, de que estamos hablando de un producto de alta calidad y alta sostenibilidad, que la apuesta efectivamente es de rentabilidad, por supuesto, pero es una rentabilidad ambiental, social y económica también, ¿no? ¿Y se puede hacer algo por quien prefiere seguir pagando 1,5 € por el espárrago de Perú que por la lata navarra de Mendavia a 5,50? O la alcachofa, ¿no?, de Tudela frente a la híbrida, etcétera. Yo creo que tenemos que poner el acento en ayudar al sector para que pueda competir, pero un esfuerzo en paralelo con los consumidores, con las consumidoras, para que sepan lo que consumen, que puedan valorar esa diferencia de precio que necesariamente va a haber, efectivamente, porque los sistemas de producción en un caso y en otro son distintos. El etiquetaje tiene que ser claro, no puede llevar a confusión, porque hay gente que compra el pimiento pensando que está comprando el pimiento de Lodosa y es un pimiento que viene de Perú o de China, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un mayor esfuerzo todavía en este sentido. ¿Le preocupan los aranceles, esta guerra en la que hemos entrado con un Estados Unidos desbarrando por todas partes? Pues efectivamente, porque efectivamente lo que hace es no dar previsibilidad al sector, no permitir la planificación, una estrategia
acordada, a mí me parece que son necesarios acuerdos comerciales frente a modelos como los de la imposición por el efecto de la fuerza, y por lo tanto eso está haciendo mucho daño al sector, está provocando lógicamente pérdidas en cuanto a los volúmenes de comercialización de producción, y es el camino que no tenemos que seguir. Hay que pedir a la Unión Europea que adopte una posición unitaria de fuerza y que ponga encima de la mesa toda la capacidad que efectivamente tiene. Yo decía hace unos días que cuando Delors planteó la creación del espacio, el acuerdo europeo de esfuerzo común, Estados Unidos y la Unión Europea tenían el mismo peso prácticamente a nivel económico, y China y la India representaban prácticamente el 5% del Producto Interior Bruto mundial. Esa situación ha cambiado brutalmente. Los BRICS ya en este momento suponen el 37,5%, la Unión Europea se ha quedado en un 14,5%, aún así es mucho el papel que puede jugar Europa en este sentido, y por lo tanto, frente a decisiones unilaterales, imposiciones por el efecto de la guerra o de la fuerza, evidentemente por donde tenemos que ir es en base a los acuerdos, al consenso, a la búsqueda de compromisos que hagan movernos a las distintas partes, ¿no? Consejero, Navarra presume de liderazgo en sostenibilidad. ¿Cómo se imagina el futuro agroalimentario de la comunidad foral? Bueno, yo creo que los datos nos indican que vamos en el buen camino, que vamos porque las empresas tienen una relación muy directa con el sector primario. Este año 2025 ha sido el sector que ha seguido creciendo en la exportación, más de 2.000 millones de euros que han salido de Navarra y se han comercializado en terceros países, la mayoría en Europa, prácticamente en la Unión Europea un 70%, y por lo tanto eso es positivo, pero tenemos que buscar otros mercados para que esto sea sólido. Cada vez hay más empresas que lógicamente, a partir de ese esfuerzo en materia de infraestructuras agrarias, en materia de distribución de agua a las comunidades, etcétera, pueden mejorar sus niveles de productividad, y por lo tanto yo creo que ese camino es un camino muy positivo para el futuro de Navarra, y en ese camino tenemos que ser capaces de trabajar administraciones y sector juntos, establecer una estrategia sector primario e industria agroalimentaria que efectivamente refuerce las relaciones entre ambos. Yo creo que la PAC 2028 y el modelo de desarrollo que se plantee en él también tiene que tener en cuenta esta realidad, y yo creo que Navarra en ese sentido tiene que ver con mucha positividad ese futuro. Menudo reto tiene por delante, consejero. Que vaya muy bien. Muchas gracias. José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, suerte. Gracias a vosotros. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.